Hoy les quiero hablar la historia de la casa embrujada que estaba enseguida de la iglesia. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. ¿No es interesante cómo nos produce curiosidad todo aquello que es como del lado oscuro o de del lado macabro de las cosas, del lado malo de todo el mundo, ¿no? Me llama mucho la atención que nos parezca tan interesante este aspecto, ¿no? Con el simple hecho de decirles que este era el especial del Halloween, no sé qué tantas cosas les pasaron por la mente, pero en realidad quiero ser franco con ustedes el día de hoy y decirles que no voy a hablar nada que tenga que ver con el Halloween. Lo que quiero platicarles es cuando yo era niño, cuando tenía yo alrededor de unos que, no sé, pues ya iba en primaria, entonces me imagino que tenía alrededor de unos 10 11 años tal vez. Yo iba a una iglesia en Ciudad Juárez, que es la primera iglesia apostólica, y esa iglesia estaba sobre estaba en la esquina de una calle y esa calle iba en subida, entonces estaba en lo debajo de una loma y en contraesquina de la iglesia estaba aquí, contraesquina de la iglesia, estaba una casa que estaba en alto y estaba abandonada desde que yo me acuerdo, desde que yo pues de niño siempre estuvo abandonada. Y me acuerdo mucho que los niños de la iglesia, siempre a la hora del culto nos salíamos de la iglesia y nos íbamos a esa casa y decían que esa casa estaba embrujada. Y decían que en esa casa había una bruja, que cuando tú mirabas por abajo de la ranura de la puerta, ya ven que queda un espacito pequeño en las puertas, que si tú miras por ahí se veía la bruja que tenía pies de gato. Y entonces era la casa embrujada de la bruja de pies de gato. Y entonces por mucho tiempo yo le tenía pavor a esta casa, ¿no? Porque estaba embrujada y se caminabas por esa casa y se sentía feo. Y asomabas por la ventana, estabas a la expectativa de que algo te iba a aparecer porque todo el mundo decía que esa casa estaba embrujada. Contra esquina de una iglesia, la iglesia en la que yo iba cuando era niño, y yo me salía del culto porque no sentía nada a la hora del culto. No me llamaba la atención, no se me hacía interesante. Pero ahora de grande se me hace muy interesante, se me hace algo muy peculiar que en mi mente el hecho de que hablaran de que había una bruja con pies de gatos, yo lo tomaba como que era ley. Y decía yo, no, eso sí existe. Y yo de niño, si pasábamos cerca de esa casa y más porque estaba oscuro, yo percibía que había algo ahí y mi corazón se ponía nervioso porque algo ahí de lo que habían hablado. Y si alguien me decía historias de la casa, muchos de los niños de la iglesia decían que se habían metido y que habían encontrado infinidad de cosas, tesoros de la revolución y la fregada. Y yo me acuerdo que nos platicaban historias y yo les creía. Decía, no, pues sí, sí se han de haber metido a la casa y yo creo que sí encontraron cosas de la revolución mexicana. Y estaba esta idea. Y ahora lo que se me hace peculiar es que como en mi mente de niño, el hecho de que hubiera una bruja, yo lo tomaba como algo real y lograba percibir lo malo de la casa embrujada, pero en la iglesia cuando me hablaban de que existía Dios, yo no lo percibía como algo real. El hecho de que hubiera un lugar lleno de gente que busca a Dios, que canta alabanzas, que leía salmos, donde se escuchaba la palabra de Dios y yo no podía percibir absolutamente nada. Y entonces me nace esta idea de por qué a veces somos más sensibles a lo malo que a lo bueno. Porque es que a veces tenemos más fe en lo malo que en lo bueno. Por ejemplo, si le decimos a alguien que vaya, que tenga cuidado en esa casa porque ahí espantan o porque ahí se sienten cosas, la gente es más probable que nos crea. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien que venga a nuestra iglesia porque ahí se siente la presencia de Dios y porque ahí Dios restaura y a veces no nos creen? Y no se les hace peculiar esto, no se les hace interesante el pensar en que nos es más fácil pensar o creer en lo malo que en lo bueno. Y así como estaba encontradas estas dos casas, ¿no? La casa de Dios y la casa de la bruja de los pies de gatos, así también encuentro, ¿no? Que en la vida cristiana pues estamos constantemente con esta lucha entre Dios y lo malo. Y he estado en muchas ocasiones con gente que cree más en lo malo que en lo bueno. Hay gente que cree que hay fuerzas malignas allá afuera, que cree que hay malos espíritus, que cree que el diablo existe, pero no quieren creer en Dios.
Y se me hace interesante pensar en eso. ¿Por qué? Hay gente que incluso, por ejemplo, lo veo mucho ahí en Ciudad Juárez, ¿no? Donde soy yo, que gente que adora la muerte, incluso le llaman santa, pero no quieren adorar a Dios. Y digo, ¿cómo es posible que vean solamente una cara de la moneda y la tomen por verdadero y no esta otra parte? Porque a veces nos es más sencillo creer en lo malo que en lo bueno. Otro ejemplo que le quiero dar es, por ejemplo, cuando nos dicen que las cosas se van a poner peor. Nos dicen, ¿sabes qué? Esto ya se va a poner peor. Cada vez está peor el mundo. Esto ya se nos va a ir al carajo. Inmediatamente lo creemos y decimos, no, sí, las cosas se van a poner peor. Y si nos dicen, ¿sabes qué? Ya esto ya ni para qué intentas, ya esto se nos salió de control. Y decimos, sí, se nos salió de control. Pero con nosotros como cristianos le decimos a la gente, hey, Dios tiene el control de las cosas. Y no lo creen. O decimos, hey, ¿sabes qué? Pues en esta tierra las cosas se van a poner peor, pero nosotros tenemos la promesa de que vendrá una tierra nueva, un cielo nuevo, un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor, y la gente tiende a batallar en creer en eso. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, la fe es la confianza de que verdaderamente va a suceder lo que esperamos, y es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y el rema del día de hoy, o lo que les quiero compartir, es que hay veces que tenemos más fe en lo malo que en Dios. Hay veces que creemos más en las cosas de allá afuera que en las cosas que están en la iglesia o en las escritas en la palabra de Dios. Hay veces que creemos más en la maldad que en el Espíritu Santo que está en nosotros. Sobre todo en los tiempos en los que vivimos, en los tiempos donde verdaderamente si alguien no tiene la esperanza de Dios, son tiempos difíciles para vivir. Momentos como en los que vivimos ahorita, cuando alguien no tiene abrazado a Dios en su corazón, es horrible pensar que por una enfermedad mi vida se va a acabar en un momento. Es horrible pensar que alguno de mis seres queridos va a partir de este mundo. Es horrible pensar que no voy a tener con qué sustentarme, con qué proveer para mi familia. Todo eso es horrible. Y decimos, es que hay algo maligno allá afuera, hay algo perverso. Y entonces si podemos percibir lo malo, ¿por qué no alcanzamos a percibir lo bueno? Porque esto no nos hace entender, bueno, pues debe de haber algo más grande que yo, debe de existir algo más fuerte que yo, debe de existir algo que sí sea capaz de controlar las cosas, algo que sí sea capaz de sobrellevar todo este problema. ¿Y por qué no intentar lo que los cristianos decimos? Probad y ver que Jehová es bueno. ¿Por qué no acercarnos a Dios y verdaderamente comprobar? Si ya hemos comprobado que existe lo malo del otro lado, ¿por qué no comprobar este otro lado? ¿Por qué no creer a esto? Cuando yo era niño, me acuerdo que incluso salíamos del culto y si mis papás se estacionaban enfrente de la casa embrujada, yo tenía miedo y le agarraba la mano a mi mamá, a mi papá con miedo, porque ahí se aparecía la bruja de los pies de gato. ¿Y por qué no logramos percibir también el lado bueno en cuanto a las cosas de Dios? ¿Por qué no logramos percibir que hay algo especial? ¿Sabes? La iglesia en la que voy yo, nosotros estamos acostumbrados al derramamiento y a la libertad del Espíritu Santo. Somos personas que creen que el Espíritu Santo está actuando en el día de hoy y creemos que se puede percibir y sentir. Y así como cuando uno pasa por lugares donde uno dice, ay, esto es mala vibra, donde uno dice, ay, aquí se siente algo feo, se siente algo gacho, ¿por qué no también comprobar que en la iglesia se siente algo bonito? Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y sabes, cuando te acercas a Dios, así como se perciben las malas vibras, también cuando te acercas a Dios percibes la paz que va más allá del entendimiento. Percibes la esperanza que está en nosotros. Y si hay personas, ¿verdad?, que no corresponden bien al Evangelio, puedes sentir algo especial. Y mira, la ventaja que tenemos el día de hoy nosotros es que alguien tal vez no se siente cómodo asistiendo a una iglesia. Bueno, pues lo puedes hacer a través de este tipo de videos. Hay tantas iglesias que están subiendo sus videos virtuales que nos permite a nosotros acercarnos a Dios sin tener la incomodidad de pisar un lugar, ¿no? La Biblia dice en el libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero quisiera yo tomar esta primera parte del versículo y hacer una reflexión en esta primera parte, salirme un poquito del contexto en el que está hablando el texto y decir, sí dice que la fe viene por el oír,
entonces ¿no será que nuestro miedo, no será que nuestra perturbación, no será que el percibir que todas las cosas están mal, no será que eso es fe a lo malo porque es lo que está entrando a nuestros oídos? ¿No será que la fe en todo lo negativo o que la fe en la bruja de los pies de gatos, no será que eso viene porque eso es lo que permitimos que entre en nuestro oído? ¿Qué pasaría si entonces permitieras que se acercaran las buenas nuevas de Dios? O se acercara a lo que nosotros como cristianos predicamos y se acercara a nuestras alabanzas, pues entonces también traerías una fe distinta a tu corazón. No sé si alguien tal vez está cansado de todo el tiempo sentirse triste, o si está cansado de todo el tiempo sentir que no la va a hacer, o si está cansado de sentirse perturbado todo el tiempo. Si ya comprobaste que existe un lado malo, ¿por qué no ahora buscar este lado que sí es bueno? Y no solamente que es bueno, o sea, es el lado, es el único lado que es bueno. O sea, el del lado de Dios es el mejor lugar donde puedes estar, o sea, porque Dios es la perfección en sí. Entonces, la fe viene por el oír, pero ¿qué estás permitiendo que entre a tu oído? La Biblia constantemente nos invita, no solamente a los que no conocen de Dios, sino a nosotros que somos cristianos, nos invita a tener cuidado en qué estamos dejando que entre nuestro oído, porque entonces vamos a tener fe en cosas equivocadas. Por ejemplo, les decía yo, muchos de los niños de la iglesia, pues íbamos a la iglesia y después teníamos miedo de ir a la casa embrujada. Y qué curioso, ¿no? O sea, estábamos en los dos lados. Primera de Corintios capítulo 2, Pablo les está hablando de cómo él fue con un tipo de predicación distinta a la que estaban ellos acostumbrados o con la que él se pudo haber presentado. Y le dice, ni mi palabra en mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este pasaje, Pablo dice que su predicación la cambió para que la fe de los que lo escuchaban no estuviera puesta en algo equivocado. Entonces, existen nosotros como cristianos ocasiones que incluso nuestra fe está puesta en situaciones o en personas o en momentos equivocados, cuando nuestra fe siempre tiene que estar en Dios. Entonces, qué curioso, ¿no? Que le tenemos a veces, como cristianos todavía, le tenemos más fe a lo malo que a lo bueno. Todavía como cristianos batallamos en entender que lo que decía Jesús, ¿no? O sea, mira las aves, ¿de qué se preocupan? ¿Cuánto más no tendrá cuidado Dios de nosotros? Por lo tanto, pues, preocúpense primeramente por el reino de Dios y tu justicia y lo demás les vendrá por añadidura. ¿Por qué todavía batallamos en entender o en aceptar esas cosas? ¿Por qué todavía batallamos en saber que no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas de Dios? ¿Por qué todavía batallamos en entender que no es de acuerdo a nuestra capacidad, sino al amor de Dios? En estos días he visto que mucha gente quiere buscar el poder de Dios y no se refugia en el amor de Dios. Por ejemplo, hablando de esto, ¿no? De tener la fe equivocada. Hay muchos que ahorita, pues, porque están pasando por situaciones de enfermedad, quieren a fuerzas buscar el poder de Dios manifestado en su vida. A fuerzas están buscando que Dios responda con un milagro y están siendo como persistentes en buscar ese milagro y orar a Dios, por supuesto que no es malo. Pero cuando alguien solamente tiene su fe basada en el poder de Dios, si Dios por su sabiduría inmensa no decide contestar nuestra oración, pues podemos caer en quebrantar nuestro corazón o en dañar nuestro corazón porque no tenemos la fe correcta. En cambio, si nosotros creemos en el poder de Dios, pero también creemos en su soberanía, pero también creemos en su dominio sobre nuestras vidas, pues nosotros pondremos nuestra vida delante de Dios y si Él nos sana, gloria a Dios, y si no nos sana, gloria a Dios, pero nosotros no somos persuadidos ni movidos por lo que no es. Ojalá alguien me esté entendiendo lo que estoy tratando de explicar. En el libro de Jeremías dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía nos angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando nuestra fe está en el lugar correcto,
Nuestra fe nos es refugio en momentos como este. Cuando nuestra fe está en el lugar correcto, no importa lo que se escuche afuera, no importa cuántos rumores se escuchen acerca de la bruja de patas de gato, nuestra fe nos hace saber que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada, porque Dios está de nuestro lado. Pero ojo, cuando tenemos la fe correcta y cuando estamos del lado de Dios. Si alguien no busca a Dios, ¿cómo quiere que Dios esté de su lado? Si alguien no busca de su presencia, ¿cómo quiere que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Entonces, aprendamos a tener fe en lo correcto y no en lo incorrecto. Aprendamos a tener fe en Dios y no en lo malo. Aprendamos a tener fe que incluso si en esta vida pasamos por circunstancias adversas, tenemos una esperanza mayor que en esta vida. Y cuando nosotros abrazamos la fe correcta, como dice Hebreos, cuando nuestra confianza está en que va a suceder lo que esperamos y que tenemos la certeza de las cosas que no podemos ver, incluso de cosas, pues, obviamente de cosas buenas, podemos abrazar la palabra de Dios en versículos como cuando nos dice el salmista: cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Podemos abrazar versículos como en Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Podemos abrazar versículos como: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las glorias riquezas que tienen en Cristo, a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Si crees al que cree, todo le es posible. Esa historia está en el libro de Marcos, ¿no? Ahí la puedes encontrar en el libro de Marcos. Está un hombre que lleva a su hijo con Jesús porque su hijo está siendo atormentado por un mal espíritu. Así como de niño que estaba en la iglesia en la casa embrujada, así este hombre pues logra ver que su hijo está siendo atormentado por un mal espíritu y se da cuenta que en este mundo hay cosas malvadas, hay malos espíritus. Se da cuenta de que cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón o en su vida, pues se abre la puerta para que malos espíritus lleguen y tomen posesión incluso de nuestro cuerpo. Entonces, este hombre en el libro de Marcos está viendo cómo su hijo es atormentado y atacado por un mal espíritu que físicamente no se ve más que cuando se manifiesta en su hijo. Él sabe que no es su hijo, sino que hay algo que está dentro de su hijo que lo hace que se dañe, que se tire al fuego, que se trate de ahogar, infinidad de cosas, ¿no? Y entonces él logra percibir que hay maldad y que hay oscuridad en este mundo, pero también abre su oído porque escucha hablar de Jesús y de lo que hace. Y escucha hablar de que Jesús trae libertad a los cautivos, que restaura a los oprimidos, que libera a los que están siendo atacados por espíritus como el que tiene su hijo. Y entonces tiene esta dualidad de saber que él ya comprobó que existe lo malo. Y si escucha que Jesús hace lo bueno, dice, pues voy a llevar a mi hijo a que sea salvo, a que sea libre de este espíritu que lo está atacando. Pero en el momento en el que llega, no se encuentra con Jesús directamente, se encuentra con sus discípulos. Y los discípulos oran por este muchacho, pero no sale el espíritu. Y entonces llega Jesús y tiene una conversación con este padre. Y le dice Jesús estas palabras: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Hay una canción incluso de Marcos Witt de esto, ¿no? Aumenta mi fe. Vemos esta dualidad en el mundo. Vemos lo malo, vemos estos malos espíritus. Incluso mucha gente a veces que en la noche es perturbada y tiene malos sueños o sienten que cosas están en su alrededor de su casa o sienten así cosas que no saben cómo llamarlo más que malas vibras, ¿no? Que nosotros, bueno, como cristianos no creemos en las vibras. Creemos en el poder de Dios y creemos que ese tipo de cosas son ataques, ¿no? de aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y así como este padre ve este lado oscuro, quiere creer en el lado bueno, quiere creer en el poder de Dios, pero como de inmediato no ve resultados, al platicar y tener un encuentro con Jesús le dice: creo, pero creo que todavía puedo creer más.
Le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo que es válido como cristianos y sobre todo en el tiempo que tenemos, el tiempo en el que estamos viviendo, creo que es válido hacer oraciones como es a Dios. Señor, creo en ti, por supuesto que creo en ti, pero hay días en los que es difícil creer. Hay momentos en los que llegan noticias malas y es difícil creer, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Señor, he sido testigo de tantas cosas, pero en este momento necesito que aumentes mi fe. Y saben, Dios contesta, porque así como está lo malo, está lo bueno. Si alguna vez has tenido mucho, mucho miedo, créeme que con Dios puedes tener profunda e inmensa paz. Si alguien ha pasado por alguna casa y decir, hombre, es que ahí se siente algo feo, cuando te acercas al lugar donde está Dios, se siente algo hermoso. Cuando alguien ha sentido ataques así, o que incluso ha podido percibir imágenes o demonios en el aire, no sé, pues también se pueden percibir cosas maravillosas de parte de Dios. Si alguien tiene pesadillas, también se pueden tener visiones y sueños de parte de Dios. Si has experimentado lo malo, es tiempo de voltear a buscar el lado bueno. Es tiempo de buscar al Señor. Incluso los mismos discípulos, ¿no? Le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieran fe como de un grano de mostaza, podrían decir de sicomoro, desagárrate y plántate en el mar y os obedecerá. En tiempos como estos, ¿verdad? Que hablamos de brujas o que se habla de Halloween y pensamos en todas las cosas malas que hacen aquellos que adoran al enemigo, bueno, pues, ¿por qué no también hablamos del lado bueno? ¿Por qué no hablamos de los que adoran al único y verdadero Rey, a Jesucristo? ¿Por qué no hablamos del único y suficiente Salvador y no nos dejamos de enfocar en lo malo? ¿Por qué no buscamos que la fe venga por oír, pero al oír la buena noticia, al oír la palabra de Dios? La respuesta siempre